Continuamos en la UNED y estamos hablando sobre los pueblos antiguos en Australia. Y en concreto vamos a hablar de la religión de los tasmanios. Los vecinos más próximos de los australianos son las tribus de la isla de Tasmania y tenían al parecer el mismo origen. Fueron completamente exterminados por los colonizadores en el siglo XIX antes de que se pudiera estudiar sobre ellos. La última representante de la población nativa de Tasmania murió en 1877. Mientras vivieron, nadie se dedicó a estudiarlos en forma específica, solo existen observaciones fragmentarias ocasionales de gente que los frecuentó. Estas observaciones están resumidas en la obra muy valiosa de Lick Rock, Aborígenes de Tasmania, 1890. Se sabe muy poco acerca de la vida y la cultura de los tasmanios, pero aparentemente, en cuanto a su modo de vida y su régimen económico y social, diferían poco de los australianos y vivían también en pequeñas comunidades de cazadores. Ciertamente eran mucho más pobres y quizá más primitivos que los australianos. Algunos observadores, Breton, Hodgson y Wilson, probablemente partiendo de la interpretación cristiana de la religión, afirman que los tasmanios no tenían en general la menor idea religiosa. En la literatura soviética también se ha expresado la opinión de que los tasmanios representaban la etapa prerreligiosa del desarrollo. Pero ello resulta poco verosímil. Nuestra formación acerca de la religión de los tasmanios es sumamente exigua, pero tenemos sin embargo suficientes razones para suponer que entre ellos existían creencias religiosas. Hablemos sobre huellas de totemismo. Pese a la opinión difundida en la literatura, hay motivos para creer que los tasmanios tuvieron elementos de totemismo. Algunos observadores advirtieron que se atenían a determinadas prohibiciones alimentarias diferentes en algunos casos. Un hombre se abstenía de comer la carne de canguro macho, otro la de canguro hembra. Esto sugiere el tabú totémico. Es verdad que entre las prohibiciones alimentarias había algunas que difícilmente podrían relacionarse con el totemismo. Por ejemplo, existía la de comer cualquier pescado escamoso. Entre todos los animales del mar, los tasmanios solo comían los moluscos. Es difícil de determinar a qué se debía esta prevención contra el pescado como alimento en general, pero no se puede descartar la suposición de que no se relacionaba en absoluto con la religión. Es probable que los guijarros pintados, mencionados por algunos observadores, tuvieran un significado totémico. Los tasmanios relacionaban estos objetos con determinadas personas, amigos ausentes. De los ritos funerarios, diremos que los tasmanios eran relativamente complejos. Tenían diversas maneras de sepultar a los muertos, entierro, sepultura aérea, cremación e inclusive una segunda sepultura cuando se enterraban los huesos que quedaban de la cremación y se levantaba en el lugar una pequeña choza de ramas y cortezas. Alguna gente llevaba encima los huesos de los muertos como un recurso de hechicería. Todo ello atestigua que existían ciertas ideas supersticiosas vinculadas con los muertos. De los rudimentos de curanderismo. Por lo visto, entre los tasmanios todavía no habían surgido hechiceros o chamanes especializados. El propio curanderismo, magia curativa, se hallaba en estado embrionario. Según una vieja información, 1842, las mujeres cuidaban de los enfermos y moribundos y no había curanderos especialistas. Nadie pretendía saber más que otro para indicar y ejecutar la curación. No obstante, de acuerdo con una información de West 1852, había algunas personas que practicaban más que otras, y por eso los ingleses los llamaban doctores. Espíritu nocturno. La mayor parte de los autores que habían observado a los tasmanios están de acuerdo en afirmar que estos temían al espíritu nocturno, a la oscuridad de la noche. Creían en malos espíritus que aparecen de noche. Difícil es decir a qué se debía el temor a la oscuridad o al espíritu nocturno. Es probable que la causa real de este temor fuese el miedo a un ataque nocturno sorpresivo del enemigo. Como quiera que sea, dicho temor estaba vinculado a ciertas ideas animistas supersticiosas. La comunicación de Dewis señala el nombre del maléfico espíritu nocturno, Namah. Robinson menciona otro nombre del espíritu malo, Raego Rapper, a quien ellos atribuyen todas sus desgracias. Los tasmanios creían que estaba relacionado con el trueno y el rayo. El problema de la fe en un dios celestial. Las comunicaciones de algunos observadores afirman que además del espíritu nocturno, los tasmanios creían también en cierto espíritu diurno.
El padre, Smith, empleó considerables esfuerzos en transformar este espíritu diurno en el Dios supremo celestial. Llegó inclusive a interpretar, mediante argucias filológicas, uno de los nombres de un indefinido ser mítico, Tigán Marabún, como la denominan del Dios celestial, extremo, único, sobresaliente. Esta fábula carece por completo de fundamento. Desde luego los tasmanios no tenían culto de un dios celestial, pero es posible que determinadas imágenes mitológicas se relacionaban con la costumbre de la iniciación, cuyas huellas se perciben en algunos relatos. Cicatrices en el cuerpo de los tasmanios, existencia de ciertas tablillas giratorias que las mujeres no se atrevían a contemplar.